Bueno, buenos días a todos, a todas. Carlitos y equipo. Muy bueno el panel anterior, pero me parece que este va a superarlo, seguramente. Soy Nicolás Boglietti, abogado en provincia de La Pampa y Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, me toca presentar este panel que van a hablar de racismo y discriminación. Va a moderar Martín Vega, abogado de la Universidad Nacional del Litoral, especializado en Derecho Deportivo, diplomado en Derecho del Deporte, Administración y Gestión de Entidades del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, exsecretario del Instituto de Derecho Comercial y Empresarial del Colegio de Abogados de Santa Fe, miembro del Consejo Editorial de la Revista de Derecho Deportivo del Litoral, de Editorial Librería Cívica, docente invitado en Diplomatura en Derecho del Deporte, Universidad Nacional del Litoral. Expone Montserrat Jiménez Granda, abogada especializada en Derecho del Deporte, ha sido la directora de gabinete de la Secretaría Nacional de Deportes del Paraguay, asesora jurídica de la Asociación Paraguaya de Fútbol, desde el año 2016 a la fecha es directora jurídica de Conmebol y además secretaria general adjunta de dicho organismo. Gustavo López Pires de Sousa, especializado en Derecho Deportivo y Derecho Empresarial, también consultor de negocios enfocado en empresas, ética y gestión deportiva. Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, cuenta con un doctorado honoris causa en Derecho, Gestión de Personas y como polímata por la Christian University de Estados Unidos. Además, un máster en Derecho Deportivo por la Universidad de Lleida. Actualmente es presidente del Comité de Ética de la Confederación Brasileña de Tenis de Mesa. Y por último, Andrés Martín Patonurich, abogado UBA, es asesor legal de la Asociación del Fútbol Argentino desde el 2017. Fue abogado del Club Platense durante más de 12 años y asesoró a diversos clubes de nuestro país. Egresado del programa de Derecho y Management del Deporte de FIFA CIES, es miembro del Comité de Apelaciones de FIFA y ha participado también de una serie de cursos de Derecho de Fútbol Internacional dictados por la Universidad Austral. Es diplomado de Derecho del Deporte, Administración y Gestión de Entidades Deportivas por el Colegio de Abogados de la Capital Federal. Ha sido también consultor externo de la Asociación Argentina de Árbitros. Así que los dejo nomás. Hola, estamos. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén pasando una buena jornada matutina. Comenzaremos con un video que nos trajo Monse para reproducir antes de comenzar la mesa. Esta mesa es de racismo y discriminación. Bueno, para comenzar, Monse, sabemos el trabajo que está llevando adelante Conmebol en materia de racismo y discriminación, algo que lo tiene como un tema principal en la agenda. Te he escuchado decir en uno de los simposios jurídicos allá en Paraguay, en Conmebol, palabras más, palabras menos. En algún momento veíamos muy lejos desde acá las cuestiones de racismo y discriminación, hasta que vimos que llegó y se acrecentó enormemente en datos, en estadísticas. Quería consultarte de qué manera lo aborda esto Conmebol, qué postura tiene respecto a esto. Por ejemplo, el video parte de las campañas que llevan adelante. Si nos podés contar un poco respecto de todo eso. Gracias, Martín. Bueno, volver a agradecerle a Carlos. Realmente me siento en casa y estoy muy mimada y consentida en Santa Fe. Así que el año que viene espero que me vuelvas a invitar. Bueno, realmente en la agenda está el tema de la discriminación, el racismo y la violencia como número 1 en la agenda. Y como yo comentaba en el simposio de Conmebol, hace 10 años, cuando yo empecé a trabajar y veíamos las campañas que hacía la UEFA, que hacía la FIFA en contra de la discriminación, yo hablaba con Alejandro Domínguez y le decía, qué bueno que en Sudamérica esto no hay. Esas fueron mis últimas palabras. Al año siguiente empezamos con las cuestiones de discriminación en cancha, se le empezó a dar mucha visibilidad, empezaron las sanciones, al principio $5.000, $10.000, hoy con un mínimo de $100.000. Y no solamente no estamos viendo resultados, sino que todos los años las acciones de racismo, discriminación y violencia van en aumento.
Solamente en cuestiones de racismo, el año pasado tuvimos 17 casos, este año, sin contar semifinales que empezaron ayer, ya tenemos 17, lo cual no tenemos un buen pronóstico para las últimas fechas. Si bien podemos decir que Conmebol tiene 33 torneos en el año y tiene más de 900 partidos en el año. Si decimos que tenemos 17 casos de racismo durante esos 33 torneos, la estadística nos demuestra que no es muy alta, pero sin embargo estamos viendo que lo que hacemos no produce ni un solo efecto. ¿Y por qué no produce ningún solo efecto? Porque al hincha no le importa si yo le saco plata al club o le multo al club, dentro de la responsabilidad objetiva. Entonces, dijimos, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué podemos hacer? Armamos un task force representado por Sergio Marchi, en representación de FIFPro, que es quien nos ayuda para lograr todos los videos de los jugadores. Está Fatma Zamoura, ex secretaria general de FIFA, y el presidente del Task Force es Ronaldo Nazario, quienes son los que nos van dando los parámetros de qué es lo que debemos hacer. A raíz de eso surgió que la única forma de poder luchar en contra de la discriminación es educando. No hay otra forma. Entonces, ¿cómo hacemos para educar a los hinchas? ¿Cómo hacemos para educar a los jugadores? ¿Cómo hacemos para educar a la gran familia del fútbol? Se nos ocurrieron un montón de acciones. Si ustedes ven en todos los partidos libertadores, los jugadores se forman, piden respeto, se pasa un video con textos similares a los que pasaron recién, pidiendo que el partido esté libre de violencia y actos de discriminación. En segundo lugar, acá con el profe Pumpido, todos los torneos de desarrollo se trabajan no solamente con los niños y niñas, sino también con los padres que asisten a estos eventos, donde le obligamos a que participen en cursos de discriminación para comprender qué es, de a dónde viene, qué produce en el ser humano ser víctima de racismo o discriminación. Y hace poco en la Fiesta Sudamericana de la Juventud, con Daniela Maturana, se hizo un curso donde los chicos aprendieron qué es la discriminación y después hicimos un desafío en TikTok para ver que ellos aprendían de la discriminación con resultados realmente increíbles. Dentro de esto mismo nos ocurrió que a un equipo de chicas, a una de las jugadoras le decían mona. Entonces cuando estábamos en las fotos, ¡ay, la mona acá, la mona allá! Entonces paramos la sesión de fotos, le dijimos, ¿ustedes qué aprendieron del video? No, pero allá se le dice mona desde que nació. Y las personas a cargo le preguntaron, pero algunas le preguntaron si le molesta, y todas dijeron no. Y cuando se le preguntó, la chica dijo, sí, me dicen desde que tengo 2 años, pero realmente me molesta mucho. Y todas las nenas de 13 años empezaron a llorar. Le dijeron, discúlpanos, no sabíamos que te molestaba, no sabíamos que te afectaba en tu autoestima. Y automáticamente ahí las nenas aprendieron que estos apodos que muchas veces nos ponen de manera jocosa, sin un fin real de discriminar, quizás puede producir un daño o puede ponerles tristes a nuestras contrapartes. Entonces, hoy estamos trabajando en educación. Nosotros tenemos un programa para niños, se llama Notifulbo. Notifulbo está en YouTube, donde tenemos los capítulos de todos aquellos equipos que ganaron la Conmebol Libertadores. Tiene personajes, la gloria eterna, hay balones, hay árbitros. Y ahora sacamos todos los capítulos que tienen que ver con los valores que deseamos promover en el fútbol. El primer capítulo es sobre el racismo. Entonces buscamos el público de esos videos son de 4 a 8 años. Entonces realmente estamos trabajando en la educación desde muy jóvenes, y en las próximas semanas se lanza nuestra especialización en derechos humanos con énfasis en racismo, discriminación y violencia, donde el 100% de las personas que trabajan
en Conmebol, ya sea funcionarios, como quien les habla, o delegados, árbitros, médicos, tienen la obligación de hacer el curso para poder recibir un carnet, que es el que utilizan para ser nominados delegados, árbitros, etc. O sea, la idea es que toda la comunidad esté educada. Y hoy contamos con dos herramientas o con dos personas que nos guían en todo esto. Uno es el Observatorio Racial, que es quien maneja toda la comunicación que se hace en este ámbito, y también estamos haciendo una campaña muy grande en lo que es abuso en redes sociales, que ustedes no se imaginan. En un solo partido tuvimos más de 800.000 mensajes violentos contra jugadores, entrenadores y árbitros. 800.000 mensajes en un partido, señores, que va desde amenaza de muerte hasta amenaza de violación a la señora y a los hijos. ¿Qué hacemos con estos mensajes? Estos mensajes son derivados a la fiscalía de cada uno de los países y se hace un seguimiento con el fin de poder encontrar a estas personas que se esconden detrás de la computadora para hacer amenazas de comisión de hechos punibles de este calibre. 800.000. Todavía no recibí el reporte de ayer, pero realmente lo que hoy ocurre en redes sociales es sumamente grave. Así que en eso estamos, esperamos poder lograr algo y poder decir el año que viene que bajamos de los 17 expedientes disciplinarios. Excelente, Monse, muchas gracias. Andrés, esto era desde la Confederación Sudamericana de Fútbol y si bien trabajan en conjunto, eso claramente es así, inclusive FIFA, Conmebol, pero preguntarte desde AFA, que te toca el rol como gerente del área de legales, que estás muy vinculado a las cuestiones de discriminación, de racismo, respecto a los expedientes inclusive también que están, consultarte desde AFA la óptica que tienen, cómo piensan abordarlo, las políticas que buscan encarar respecto al racismo y a la discriminación, las campañas, como bien hablaba Monse también, en AFA hacen muchas campañas de distintas temáticas. Ayer estabas hablando inclusive también en la mesa de amaños, de las capacitaciones, de las charlas, y respecto a este tema de racismo y discriminación, ¿cómo sería la forma de encararlo? ¿Cómo te parece lo ideal y qué postura tienen desde la Asociación del Fútbol Argentino? Bueno, buen día para todos, para todas. Agradecer a Carlos y a las autoridades nuevamente. Es un placer para mí estar en este panel con Monse, que es amiga, con quien trabajamos casi diariamente. O por lo menos cada vez que tengo un problema levanto el teléfono y siempre tengo una respuesta. Con Neri también, que es, y con todo Conmebol, que es una ayuda para nosotros, al igual que FIFA. La verdad que me voy a salir un poquito del tema, pero la comunión de los cuerpos jurídicos de FIFA, Conmebol y las asociaciones miembros, en este caso la mía, la AFA, es algo para resaltar y es algo que a nosotros nos ayuda permanentemente, saber que tenemos el respaldo o por lo menos que tenemos la oreja para plantear nuestras inquietudes y tener algunas respuestas. Algunas nos gustan más y otras nos gustan menos, pero bueno, siempre tenemos la oreja predispuesta. Volviendo a este tema, ayer un poco ya di la posición en cuanto a amaño y di también la clave que nosotros entendemos, que la entiende el presidente Tapia, que la entiende su comité ejecutivo, que la entiende casi toda la Asociación de Fútbol Argentino, que es la educación. Creo que esa es la clave para combatir este tipo de flagelos. La ludopatía o el amaño de partidos es un flagelo, pero el racismo, la discriminación, la xenofobia, la homofobia, también lo son. Y son preocupantes porque vivimos en una sociedad que a veces va muy rápido, que a veces priva lo material por sobre lo emocional y a veces nos puede pasar a todos, con lo cual creo que es bueno que nos incluyamos. A veces no medimos lo que decimos y al no medir lo que uno dice, lastima. Y cuando lastima, a veces no sabe cuál es la batalla que está librando a quien uno dirige esas palabras,
aunque no tenga intención de hacerlo, ¿sí? Entonces, ese concepto es de donde partimos nosotros en la Asociación de Fútbol Argentino para establecer nuestros programas y nuestras capacitaciones. ¿Tenemos problemas? Sí, un montón. Tenemos expedientes disciplinarios en FIFA cada partido de la selección o casi todos los partidos de la selección, sí. ¿Los defendemos? Claramente. Si tratamos de explicarle a la gente de FIFA y hasta al TAS mismo por qué entendemos que lo que se dice en una cancha de fútbol no es discriminatorio, más allá de que utilicemos un término, lo voy a decir sin pruritos, a nosotros nos hacen expedientes disciplinarios por utilizar la palabra puto dentro de una canción. A esos putos le tenemos que ganar. Es una canción que se escucha en el 90% de las canchas argentinas, ¿sí? Cuando lo canta la selección, que es un partido bajo normativa FIFA, organizado por Conmebol, tenemos expediente disciplinario. ¿Por qué? Porque FIFA entiende, y el TAS lo reafirmó en varios fallos, que la palabra es homofóbica per se. Nosotros tratamos de explicar que muchas veces en Argentina la palabra no se utiliza con fines para lastimar o con fines discriminatorios u homofóbicos. No ganamos casi nunca. No ganamos, a veces tenemos alguna baja, ¿no? Pero las bajas, ¿por qué son? No son porque tenemos una verba mágica o una prosa espectacular y convencemos al que está del otro lado, sino por todo lo que hacemos para evitar que la gente cante, ¿sí? O no para evitar que la gente cante, para concientizar que lo que se canta está mal y que se puede cantar otra cosa. No vamos a perder nuestro folclore, no vamos a perder nuestra pasión, no vamos a perder ese gen distintivo que tiene el hincha argentino, que es el de apoyar al equipo, cantar, estar en todas las canchas, por no utilizar términos que no son correctos. Entonces, trabajamos con redes sociales, con campañas, con programas. Si ustedes ven los partidos de la liga profesional, cuando salen con banner los equipos, a veces tienen uno, a veces tienen dos, generalmente o siempre hay un mensaje. A veces son para este tipo de conductas, a veces son para otro tipo de conductas. Perdón, ¿te voy a apagar este? No. A veces son para otro tipo de conductas, siempre buscando que los protagonistas sean quienes llevan el mensaje, sean quienes son el vehículo movilizador de este tipo de mensaje. Yo venía al video, ¿sí? Si ese video poníamos 10 personas normales, nos poníamos nosotros, ¿sí?, a decir lo mismo, pasa de largo, ¿sí? Cuando son los jugadores, reconocidas figuras internacionales, quienes nos dan ese mensaje, el efecto multiplicador es gigante. Todos, sobre todo los niños y niñas y adolescentes, quieren ser como ellos, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere ser como ellos, todos fuimos jóvenes, niños, y tuvimos ídolos. Cuando tu ídolo te está diciendo algo, te está dando un mensaje como tal del video, nosotros lo escuchamos mejor y lo escuchamos con mayor profundidad. Entonces me parece que pasa por ahí el tema de usar a los protagonistas. Nosotros hemos hecho un montón de campañas en redes, y cuando los que hablan son Scaloni, Tapia, algún jugador, Lautaro, Dibu, Messi o quien sea, siempre el efecto es mayor. Por supuesto que también trabajamos en conjunción con el Estado, ¿sí? Argentina tenía el Instituto Nacional contra la Discriminación, el INADI, que ahora lamentablemente fue disuelto, pero nosotros hemos trabajado muchísimos años con ellos, palmo a palmo, buscando llegar no solo a la familia del fútbol, sino a todos los que podemos con nuestro mensaje. Trabajamos fuertemente con UNICEF, también porque entendemos que educando en este tipo de temáticas a los más jóvenes, cuando sean adultos ya van a tener incorporado que hay ciertas cosas que no se pueden o que están mal. No es fácil, ¿sí? Pero es una lucha que hay que dar todos los días, es una lucha que nunca está perdida, que siempre se puede mejorar. Creo que después, más adelante, no vamos a spoilear, les vamos a mostrar una campaña que venimos realizando en cancha de River, básicamente, en los partidos de la selección, bastante original, que tiene diversas cosas, así que eso lo voy a dejar para después. Simplemente eso. La conducción de Tapia
así como la conducción de Alejandro Domínguez, buscan que no haya racismo, que no haya xenofobia, que no haya homofobia, que no haya discriminación en ninguna cancha donde se juegue un partido de fútbol. Hablo de Chiqui y de Alejandro porque me consta, porque estamos en un ámbito sudamericano y argentino, pero creo que si lo trasladamos a FIFA también es así. De hecho, FIFA tiene una política de tolerancia cero que nos obliga a nosotros a no tener ninguna falla en cuanto a este tipo de actitudes. Entonces, partiendo de las autoridades y llegando al público en general, tenemos que mejorar. Y no solo dentro de una cancha de fútbol, tenemos que mejorar como sociedad. Si nosotros mejoramos como sociedad, indudablemente, cuando nos traslademos a una grada, cuando nos traslademos a una tribuna y cantemos, porque nos gusta a los argentinos cantar, es así, ¿sí? Ayer en el restaurante, ¿sí?, metimos 2 canciones del conjunto que se cantan en cancha y todos tarareamos la de la cancha, no tarareamos la letra original. Bueno, cuando cantemos en una cancha, tengamos cuidado qué decimos y cómo lo decimos. Creo que ese es el mensaje, hay que educar a los chicos, hay que buscar programas. Nosotros con Monse siempre pensamos en cómo, discutimos largamente cuando fue lo del código disciplinario, el tema de discriminación, ¿sí? Pero discutimos proactivamente, discutimos para mejorar lo que dice la letra fría de un reglamento, que en definitiva, a veces me toca a mí, yo soy Cámara de Apelaciones de FIFA, a veces me toca a mí fallar sobre casos de otras federaciones que tienen el mismo flagelo que tenemos nosotros, sobre todo la mexicana, ¿sí? Los mexicanos tienen permanentemente expedientes por cánticos racistas y homofóbicos. Te voy a preguntar sobre eso, así que no me spoilees. Bueno, perdón, no te spoileo. Pero a eso voy a eso. A algo que dijo ella, ¿sí? La sanción por la sanción misma, poner una multa, dejar una tribuna sin público, no termina sirviendo. A la gente no la conmueve. A la gente le llegamos mucho más con educación. Le llegamos mucho más con mensajes claros, ¿sí?, concretos, y sobre todo si vienen de los protagonistas. Ahí para sumar, no todo tampoco es malo, o no, se trabaja mucho en inclusión, porque la discriminación también es para personas con discapacidad, y AFA es una de nuestros grandes auspiciantes, de los que siempre nos dicen que sí. Trabajamos muchísimo con personas con discapacidad intelectual. La AFA tiene una liga para personas con síndrome de Down. La Liga de Fútbol Inclusivo. Nosotros tenemos la Semana del Fútbol Inclusivo, que trabajamos con desarrollo, con NERI, donde personas con discapacidad están incluidas dentro de la práctica de fútbol, y donde participan de nuestros torneos como debería ser en un marco de inclusión. Entonces, la inclusión de la que hablamos, o la no discriminación, va muchísimo más allá de solamente imponer multas o hacer campañas educativas. Va con la acción, que es que toda persona pueda sentirse a gusto en una cancha de fútbol y pueda sentir que sus derechos son respetados en la práctica del deporte. Y quería resaltar, Argentina es una de las pocas que tiene una liga de fútbol inclusivo que está todo el año, juegan en el predio de Ezeiza, y eso es realmente increíble, el poder que tiene el fútbol de transformar vidas. Así que eso también quería, no todo es malo. ¿Puedo agregar una cosita nada más? Obvio, sí. Sí. Ya que me diste el pie. Nosotros tenemos una liga de fútbol inclusiva que trabajamos con Gran Jandar, que es una asociación civil. Se juega todo el año, se juega en el predio, hay eventos del Día del Niño, hay diversos eventos. Ayudamos a un montón de selecciones que no son reconocidas por FIFA, no son oficiales de fútbol. Los chicos sordos, los chicos con síndrome de Down, los que tienen parálisis cerebral, los de talla baja. Hay 6 o 7 selecciones a los cuales nosotros ayudamos sin tener ninguna obligación, sino porque el presidente quiere, porque el comité ejecutivo así lo dispone y entiende que debe ser. Y creo que es parte de toda esta política, ¿no? Me parece que es un poco lo que yo trato de decir siempre, a veces soy repetitivo, el devolver, ¿no? Que nosotros desde el lugar que nos toca, desde la confederación, desde la asociación, desde los clubes, desde los dirigentes, tenemos que devolver
a la comunidad del fútbol lo que la comunidad del fútbol nos da. Nada más eso. Excelente. Y bueno, no sé si corresponde que agregue yo, pero decir también que Conmebol, AFA, pero el rol también que cumplen los propios clubes en estas cuestiones. Me hizo acordar mientras hablaban, yo no sé si está ahora presente Pedro Paselli, ayer vi que estaba. Fuimos el otro día por otra cuestión de una capacitación a la cancha de Colón y nos mostraba un área, que yo también ya lo había visto en cancha de Vélez, de sectores para el propio público, no solamente los que son actores principales, sino que para el propio público, un área para chicos autistas, por ejemplo, para en el medio del partido con distintos estímulos y demás, que es algo que se ve que se está avanzando también, que lo he visto en un par de clubes. Disculpen con esa... River tiene una sala especialmente para que vean el partido, en la cancha. Tengo entendido que Vélez también tiene un palco especial también sí, con cuestiones de estímulos para chicos. Argentina es el país con más salas, seguida de Brasil, para personas con neurodivergencia, que es algo que tenemos. Y el primer palco para personas con neurodivergencia fue una final de Libertadores en Guayaquil, y a partir de ahí trabajamos en conjunto con los clubes para el aumento de estas salas. Palmeiras tiene una sala espectacular también. Maracaná está terminando una hora. Bien, continuamos con Gustavo. Gustavo, bueno, Brasil es un país muy desarrollado con las cuestiones de racismo y discriminación, por lo menos en lo legal, en lo jurídico. Y quería consultarte si nos podés hablar un poco de esta configuración del sistema legal brasileño respecto al racismo y la discriminación. Por ejemplo, tienen el tema del Estatuto de la Igualdad Racial. Y si querés un poco explicarnos la estructura, el esqueleto legal brasileño respecto al racismo y la discriminación, que bueno, es muy avanzado. Buenos días a todos. Es siempre, como les digo, una alegría estar acá en Santa Fe. Me siento quase que lá da ciudad. Y ayer tuve la oportunidad de conocer la cumbia santafesina. Me sentí homenajeado porque... não sei se poucos sabem, quando vim para cá, eu quedei 3 dias antes em Córdoba, porque em 2000 eu escutei o quarteto e me gostaria de conhecer a terra do quarteto e show de quarteto, e me fui a Córdoba. Saquei uma foto com o Rodrigo El Potro, enviei a Martim, e me perguntaste, ¿lo conoces? Claro, te contesté cantando as canções. Me mandó 3 audios cantando canciones de Rodrigo. Lo mejor del amor, ironía, la mano de Dios. Sí, ahora. Y ayer me encantó mucho Pensa em mim, uma canção brasileira. Pensa em mim, chore por mim, liga para mim. Em espanhol, em castelhano, muito rico, muito rico. Bueno, a questão de racismo em Brasil é muito importante. Eu busquei uns números aqui para vocês terem uma ideia. Em Brasil, são 114 milhões de pessoas negras. Sabe quantas tem na Argentina, por el último censo? 200 mil. Brasil, 114 milhões. São 2 vezes a população da Argentina. Em Brasil, temos oficialmente 54% da população negra. Em Argentina, 0,2%. É uma diferença muito grande. Quando eu ligo em Argentina e vejo acá um público solo de pessoas blancas, não me molesta, porque a população argentina é blanca. Pero, quando eu ligo em Brasil e tenho um público solo de pessoas blancas, me molesta muito. Porque, para além da questão de inclusão, de participação, há uma questão social muito grande. Em Brasil, as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, 80% são pessoas negras. Em Brasil, de 10% mais ricos, 1% são de pessoas negras. Então, em Brasil, a questão da discriminação racial é muito sencilla. Há sim uma discriminação estrutural em Brasil. Se eu sou
hombre, branco, hétero, no, soy hétero sí, hétero, yo tengo privilegios reales para trabajo, para la sociedad, tengo privilegios reales. Si es mujer, homoafetivo, LGBTQIA+, y las otras asignaturas, o si es negro, no tienes privilegios. Sales más retrasado que los otros. Es una realidad. El censo de Brasil, que la divulgación fue hace una semana, las mujeres, con los mismos estudios, en la misma posición de los hombres, les ganan 20% a menos de salarios. Es una realidad, es número. Entonces, quando hablamos de discriminação em Brasil, sobretudo de discriminação por color, por raça, é algo muito sencillo para os outros. Porque há 100 anos, um pouco menos talvez, aún teníamos pessoas vivas que foram escravizadas. Tivemos a escravidão de los negros em Brasil hasta 1889. Pero não é assim, não, estão todos livres e sejam felizes. Não, se foram jogados às calles. Um dia escravizados, tinham de dormir, lo que comer, e outro dia não tinham nada. Eram livres para morrer em la miséria. Então, em Brasil, há sim um preconceito estrutural e nós outros temos que viver com isto e trabalhar para cambiar. Sobretudo nós outros que somos blancos, homens e héteros, porque temos sim privilégios. Eu sei, e quando saímos de partidos de futebol, eu sou hincha me gusta de ir a las tribunas junto com a hinchada. Quando salgo de la cancha e vejo pessoas fazendo pipi em los árvores, um negro, se a polícia lo ve, lo bate e lo leva ao cárcere. Se viene um branco, um homem branco, passa como se não visse. É a realidade. Não há como fugir disto. Então, em Brasil, trabalhamos muito para... Não é suficiente, pero trabalhamos muito para tentar uma redução nisto. Então, em 1989, 100 anos de la escravização, do fim de la abolição, o Brasil hizo uma lei de la igualdade social, e esta lei criou os crimes por racismo, por discriminação de color, em 89. Em 2010, foi criado o Estatuto da Igualdade. Então, em Brasil, desde 89, discriminação é crime com a punição de 5 anos de detenção. 5 anos de detenção. A Lei General del Deporte de 2023, que revogou o Estatuto del Hincha, não é mais aplicável em Brasil, porque a Lei General absorveu o que lá estava, em uma lei única, em um texto legal único. Também há aí a previsão por crime de discriminação, de maneira mais larga, também para atos de xenofobia, de misoginia e de homofobia. Mas além disto, teremos o Código Brasileiro de Justiça Deportiva, que também tem a previsão de punição, aí sim, deportiva, para os actos de racismo, discriminação, como todos. E aí é o ponto. Vou até discordar um rato de vocês por uma reflexão. Muitas vezes, uma penalidade solo, porque, como lo dije, para os hinchas, se o clube paga $50 mil, $100 mil, não passa nada. Pero sabes lo que passa para o hincha? Porque tu amigo, tu colega lo fiscaliza
quando o clube tem uma penalidade deportiva. Uma vez, antes do código disciplinar da Conmebol, me gusta muito contar esta história. Estava em la cancha de Palmeiras, la antigua, el Parque Antártica, em um partido de la Libertadores, e um chico sacou um rádio, na época um rádio A1, há mais de 10 anos, sacou um rádio para jogar em gramado, em la cancha. Um hincha lhe disse, não haga isto, porque vamos perder mandos de campo, podemos perder pontos. Outro disse, não, é Libertadores, então se pode. E arremessaste. Porque não teníamos aún código disciplinar em Libertadores, pero já teníamos o Código Brasileiro de Justiça Deportiva. Em Brasil, hoje, quando há um acto de racismo em las canchas, os próprios hinchas seguram a persona e chamam a polícia. Por quê? Se não são identificados, seu clube pode perder mandos de campos e pontos. Mira a gravidade. É um caso muito marcante em Brasil, que cambiou toda a história de racismo em Brasil. Um partido da Copa de Brasil, 2014, 15, não me recordo exatamente, pero já há muito tempo. Grêmio e Santos. Partido de ida em Porto Alegre. A hinchada de Grêmio, e Porto Alegre é uma região de maioria branca, a hinchada de Grêmio começou a imitar um macaco, um mono. E começou com uma chica, e que acabou depois assumindo todo para ela. Enfim, toda a torcida imitaste um mono. A Justiça Deportiva de Brasil eliminou Grêmio da competência. Santos se foi à outra fase. Depois disto, nunca mais tivemos em Brasil algo tão grande com racismo, porque a hinchada quedou com medo. É importante sim a educação. Como um professor também, para mim a educação é a melhor salida para todo o mundo. E vocês acá de Argentina são muito privilegiados, porque têm, eu falando com amigos de aqui, eu vengo muito à Argentina, me encanta a história argentina, eu sei, por exemplo, a história de todos os presidentes desde a redemocratização, me encanta a história da Argentina, e vocês acá de Argentina são um povo muito politizado. Todos sabem o que é cada coisa. Em Brasil, infelizmente, não. Em Brasil, criamos, sobretudo em la ditadura, muita gente com escolaridade, pero com conhecimento muito baixo. Acá lo veio uma diferença muito clara. E acá, muitos de vocês estudaram por toda a vida em escolas públicas, de grátis. Em Brasil, escolas públicas não são boas escolas. Em Brasil, quando se tem famílias de classe média baixa, se morrem para pagar uma escola para seus chicos. Tem abnegações para pagar uma escola, porque é o que tem para deixar para seus filhos. Não vão deixar herança, outra coisa, é o que é. Então, portanto, eu penso que a educação é uma saída perfeita. Pero, para aqueles que já não estão educados e que não é possível mais educar, temos que buscar uma atitude melhor com a espalda. Desafortunadamente, teremos que buscar uma punição. Claro. Eu quero saber, vos tenés el reglamento desde el 2010, ¿sí? ¿Dijiste 2010? Estatuto de Igualdade, sim. O Código Brasileiro é mais antigo. Sí, es de 1989, según lo que aprendí ahora. ¿Cuántos partidos por pérdida de puntos tenés? Perfeito. Boa pergunta. O Código Brasileiro de Justiça Deportiva é mais antigo e tivemos pouquíssimas partidas. Eu creio que uma mais, 3 ou 4. Em la segunda divisão, tivemos uma há pouco tempo. Sí. Pero esta não é a questão. A questão são os exemplos que quedam. E outra coisa, se são 2, 3, 4, 5, é uma coisa muito sensível também. Porque para aquele chico que sofre discriminação,
é sua vida. Não podemos tratar a vida das pessoas com um pensamento um pouco neoliberal de estatísticas, porque para aquele chico é sua vida. Então, para mim, o que devemos buscar é zero. Não importa se 1, 2, 3. Sim, vamos mirar para lo mais lejos, zero, e não nos contentar com 2, 3, 15. É o que penso por isso. Por quê? Reafirmo, eu não sou negro, não vivo em minha pele lo que é, pero veo. E vengo de um país de maioria de pessoas negras que sofrem discriminação em seu país e, por exemplo, quando vêm à Argentina, os índios sofrem insultos como macaquitos. Sofrem, essa não é verdade. Como os argentinos também sofrem lá outros tipos de insultos, e que não devem haver nunca. Pero estamos falando acá de discriminação, racismo. Então, e quando falou também do puto, né? Ok, eu nasci nos anos 80, fui educado com chistes homofóbicos, me pego muitas vezes los haciendo, pero penso que tenho a obrigação de fazer uma desconstrução nisto, porque não está correto. Porque quando uso uma palavra comum, tranquila, eu que sou hétero, e chamo outro de maricón, de puto, para mim não passa nada, pero para ele, porque mira, quando chamo alguém de maricón, puto, outra coisa, como uma ofensa, a mensagem é: se você é maricón ou é puto, é pior do que mim. E isto para quem é, por tudo que já sofrem em toda a vida, todos os dias, em todos os tempos, é muito forte. Se alguém me chama de maricón, eu digo, sou mesmo, você é muito guapo, vou ter besa. Para mim não há problema, porque não sofro a discriminação todos os dias. Não tenho dificuldade em meu mercado de trabalho, em minha vida, por isto. Pero, quando se hace isto, e cerca de pessoas que são, é muito grave. E é importante, e é uma visão de Brasil, de um brasileiro. Em Brasil, temos o número mais grande de negros de Sudamérica. Então, o racismo talvez seja um problema muito mais de nós do que de Sudamérica. Pero, como o futebol é global, e há um debate por trabalhar a questão da discriminação de raça, temos que pensar nisto. Tivemos um caso, só para encerrar, de Luigi de Palmeiras em La Libertadores Sub-20. A presidenta de Palmeiras... Vou perguntar sobre isso sim, também. que me encanta. Que me encanta. É uma mulher forte, empoderada, como decimos em Brasil. Fui à prensa para... Louca, é um absurdo, 50 mil pesos não é nada. É um caminho, uma punição. Pero, para a vida de Luigi, que sofreu esse acto de racismo, será que aí não pode ser o início do fim de tu carreira? Será que não és um trauma? Então, são essas questões pessoais que me preocupam. Há 3 dias, só para encerrar, há 3 dias tivemos em Brasil um caso muito emblemático, que é interessante até por isso, e a Justiça Deportiva, para mim, errou absurdamente. Um chico em um partido da terceira divisão ou segunda divisão chamou o outro. Mira, em Brasil sofremos racismo de nós mesmos, ok? Um chico, um defensor, chamou o delantero de macaco. Sou macaco. Levou a tarjeta roja. Sabe o que o delantero hizo? Derrubaste. O chico que lo ofendeu se foi para o hospital. Quedou desmaiado, desacordado. A punição para o que hizo as ofensas racistas, 3 partidos. Para o outro, 9. Uma reação. E, infelizmente, não sou de violência,
nunca teria uma arma, nunca briguei. Se foi para brigar, eu vou apanhar, porque não sei, com qualquer um. Pero há momentos que a pessoa sofre tanto que a reação é quase uma resposta social para aquilo. Monse, ¿querés hacer alguna intervención respecto a esto? Bueno, continuamos entonces. Iba a hacer referencia a eso. Primero hablaste un poco de la educación, Gustavo, va más o menos por ese lado. Y bueno, iba a hacer referencia también a lo que nombró de Leila Pereira, la presidenta de Palmeiras, que hizo en algún momento públicamente declaraciones respecto a una situación que se había originado en un conflicto por una situación de racismo. La hinchada de Cerro Porteño contra un jugador de Palmeiras, se termina dando una sanción económica, la cual ella creyó no basta, una sanción que criticó justamente, hasta inclusive hizo alusiones de salir de la Conmebol y demás. Quería consultarte cuál era más o menos la postura que tenías al respecto y si en realidad, no vos, sobre todo la pregunta va para el lado de si el foco de la discusión, de la cuestión está en subir las penas, si es proporcional a eso, la disminución inversamente proporcional sería la disminución de los casos de racismo, de subir las penas, o va más por el lado de educación, prevención y lo que veníamos hablando al principio de la mesa. Claramente, con todo el respeto a la señora Pereira, demuestra un desconocimiento de la normativa muy grande. Ella pidió sanciones de $500.000 cuando nuestro estatuto habla de un límite de $400.000. En segundo lugar, estamos hablando de una discriminación hacia clubes chicos, porque no es que estábamos hablando de una sub-20 que tienen premios económicos cero. O sea, decir que $50.000 de multa para un club que recibió $0 por participar en el torneo, de un torneo que es formativo, yo discrepo un poco con la señora Pereira. Segundo, Conmebol en el mundo es el ente de cualquier nivel que más sanciones impone contra el racismo. UEFA, 20.000 euros. Brasil, 5.000. FIFA tiene unas normas geniales, 5 millones de dólares de francos. ¿Cuántas veces aplicó? 0. ¿Cuántas veces aplicó su protocolo contra el racismo y suspendió un partido? 0 veces. Entonces, tenemos que ser realistas de hasta dónde queremos y podemos llegar. Y yo claramente soy blanca, pero soy mujer en un mundo reservado para hombres y muchas veces me cerraron las puertas y hasta me podría decir que me sentí discriminada. Pero eso no significa que todos los hombres sean culpables de lo que yo pasé. Sí creo, y no comparto con Leila un montón de cosas. Brasil, como dije, tiene la norma hace muchísimo tiempo y con las disculpas, Gustavo es la que apunta con el dedo que tiene que haber pérdida de puntos, que tiene que haber esto, que tiene que haber lo otro, y en su propio país no lo aplican. Cuando en un 70% de los partidos que hay en Brasil hay actos de discriminación. Como él dice, tiene una población altamente negra y por lo tanto el conflicto del racismo es mucho más visible que en todos los países. Pero si hacemos un mapita de Sudamérica, que está compuesto por 13 países, vamos a tener que 6 de cada 10 sudamericanos es negro. O proviene de personas de raza negra, ya con un mestizaje quizás un poco elevado. Pero 6 de cada 10, o sea, 60% de la población sudamericana proviene o tiene algún antecedente de raza negra. Entonces estamos hablando que son mayoría dentro del continente sudamericano. Segundo, vamos a seguir multando, y FIFA sacó ahora un reglamento genial que establece que hasta 5 millones de francos suizos se puede cobrar de multa por cuestiones de racismo. No es aplicable para las confederaciones, sí es aplicable para las asociaciones miembros o tienen la obligación de incluirlas dentro de sus asociaciones miembros. Tiene ahí un disclaimer dependiendo de la condición social de los clubes, etcétera.
Yo no creo que sanción económica baje el racismo, pero es algo que hay que hacer. Sí, nosotros como atenuantes, y algo que lo discutimos mucho con Andrés y con los otros asesores jurídicos de las asociaciones miembros, se establece de que si el club identifica al agresor y lo sanciona, es un atenuante para la sanción que recibe el club. La idea es hacer una lista de personas con prohibición de ingreso al estadio, compartir entre nuestras 10 asociaciones miembros. Tenemos algunos gaps jurídicos ahí de protección de datos y un montón de cuestiones que se están analizando, pero creo que, como bien dijo Gustavo, nosotros teníamos acá en Paraguay, es muy común tirar chip al jugador. Y cuando hicimos una platea, y yo cuando estaba yo en la Asociación Paraguaya de Fútbol, establecimos que si se tiraba algo, el partido quedaba suspendido. Y como bien decís, cuando alguien estaba por tirar, todos le agarraban la mano. Ese es el sueño. Hicimos un código QR para denunciar casos de discriminación. El QR está hace más de 120 partidos en funcionamiento. ¿Cuántas denuncias recibimos? 2. Una contra el árbitro que cobró un penal que no era, y una contra un jugador que falló un penal. 0 denuncias por discriminación. Mi Atlético 0. Mi Atlético Mineiro sofreu penal que no fue. Por ahí fue en ese. Entonces, 0. Entonces, saquémonos las caretas también como sociedad, prediquemos con el ejemplo, nosotros lo buscamos hacer. Considero que tenemos que dejar de ser tan absolutistas con las cosas y no decir tenemos que fundir a un club porque hay un hincha o 2 hinchas que son unos inadaptados, porque nunca son más de 4 en un estadio de 50.000 o 55.000 personas. O sea, somos más los buenos que los malos. Entonces, ayudémonos a identificar a los 4 malos y que podamos ir a la cancha con nuestros hijos, sean blancos, negros, indígenas, chinos o la raza con la cual vinieron al mundo, y busquemos un mundo mejor. Pero el mundo mejor se gana con educación. No hay otra forma, y no se gana con mensajes de odio desde ninguna perspectiva, y se gana luchando, conociendo las normas. Gustavo, muy breve si puede ser, y después cerramos con Andrés. Muy breve tiene que ser y después cerramos con Andrés. Por favor. Una vinculación, si encontrás la manera de hacerlo con las normas de FIFA, de la estructura legal brasileña respecto al racismo, si querés desarrollar un poco la comparación, tanto con las normas de FIFA e inclusive tenías ganas de desarrollar con la norma argentina. Sí. Muy breve, por favor. Vou tentar. Bom, é importante dizer primeiro que, claro que hasta pelo princípio da continuidade das competências, não se trata aqui de defender que sempre tem que haver perda de pontos, só em casos extraordinários. Eu busquei acá, no Brasil tivemos 4 casos, que se cambiaram a 3, porque um deles, em la segunda instância, devolveram os pontos. Isto trae 3 conclusões. Uma é que não temos tantos casos, graças a Deus, como pensamos. Outra é que os juzgadores são, em sua maioria, blancos. E 3, que temos a possibilidade de, antes de legarmos a perda de pontos, fazer outras punições, multas. Ou seja, o pensamento acá, uma reflexão, não de uma crítica. Pelo contrário, as confederações estão aprendendo a tratar com isto. Há 10 anos não se falava disto. 10 anos, ayer, não se falava deste tema. O Código Disciplinar de Conmebol, salvo o melhor juízo, 2013.
su primer año. Hasta 2013 no tenía. Es un cambio de profesionalización. Entonces, estamos construyendo algo más grande, mejor. Y este caso, hablaste que Leila Pereira demonstrou que não conhece as leis, no mesmo. Sempre busca todo que quer do que ela pensa. Ayer hablé de um caso de uma punição com Dudu, quem estuve acá, viste, que ela queria conseguisse uma punição muito mais severa que a lei que o Código Brasileiro previa. Pero uma voz importante e um facto que não foi bueno e uma reflexão. Não seria o caso de pensar se este caso pode ter sido um exemplo para a competência de outro ano ou não termos algo parecido, pero se ocorre de novo, a multa está pouca. Então, é uma construção que temos que fazer. Os 60% de negros em Sudamérica, verdade? Mas é interessante quando vamos aos números. Em Brasil, são 115 milhões. Em Venezuela, é o segundo, 2 milhões. Depois Equador, 1.100.000. Então, a grande maioria está em Brasil, porque sim, é um país muito grande. E em Brasil, nós tivemos historicamente uma integração muito grande, porque o cristianismo, e naquela época, as mulheres blancas de los senhores não hacían sexo com eles, então iam para los quilombos, e allá o termo este, onde viviam os negros, los quilombos, para violar as mulheres negras. Então, nós somos muito miscigenados, porque somos frutos de violações com mulheres negras. É um facto, é uma verdade. Bueno, hablar da legislação. Eu vejo que a Argentina tem uma legislação que é coerente com a realidade argentina. A Argentina tem 2.000 negros. Eu nunca vi casos em Argentina de discriminação com outros negros. Só com os brasileiros, que não sei se é algo a se pensar, se é uma discriminação com os negros. Pero é uma broma com os brasileiros que se ofendem. Pero se ofendem por uma história. Como quando os brasileiros, não sei se há paraguaios acá, pero... é paraguaio, perfeito. Eu pensei que foi Argentina. Os brasileiros, eu sou índia de Mineiro, e na final de Comebol ante-Olímpia, fizeram bromas com a Guerra do Paraguai. E eu tenho 2 amigos muito queridos paraguaios, os irmãos Julio e Ricardo Scaroni, que viram essas bromas e me enviaram. Como a hinchada de Atlético faz isso? Para mim, é um absurdo fazermos broma com a Guerra do Paraguai, porque Brasil e Argentina e Uruguai foram genocidas com os paraguaios. Um absurdo. Há um livro que leia há pouco tempo, uma releitura desta história. Os brasileiros mataram ninhos em la guerra. Bueno, outra história. Para encerrar, a FIFA tem um protocolo de racismo. Se há um caso de racismo generalizado, para a partida, hace o controle. Se hace o controle, reempeça, se não há partido. Para mim, é uma boa ideia para quitar em aquele momento. Vou parar por aqui, por tempo. Muchas gracias. Ahí hablando un poco de la cuestión paraguaya, yo creo que Argentina es un buen ejemplo, aunque se sigue cantando. 3 ofensas paraguayo, boliviano, peruano. 3 ofensas. Yo personalmente, siendo paraguaya 100%, cuando grande que nos salta es paraguayo, no me siento ofendida, pero yo no me ofendo fácil. Pero Argentina sí hizo una campaña en su momento contra estos cánticos y sí se logró una disminución bastante importante, y lo hizo con educación y lo hizo utilizando a protagonistas paraguayos, bolivianos y peruanos. Y hablo de estos 3 porque esta es la realidad, y si uno va al diccionario de racismo que tiene la FIFA publicada, está como una de las ofensas reales. Entonces, con educación sí se puede lograr. Bueno, entonces, eso nomás quería... Solo uma parte, muito cerca, muito rápido. Como homem, eu me sinto culpado por a discriminação com mulheres
y siempre pido disculpas a todas las mujeres porque lo hago aparte y muchas veces lo veo y no hago nada. Entonces, todos los hombres somos sí un poco ocupados. Andrés, para cerrar, una doble pregunta sería, en principio hoy nombraste que sos parte de la Cámara de Apelaciones de FIFA, ahí tienen expedientes respecto de racismo de espectadores, hemos hablado antes de la mesa, si querés desarrollar muy brevemente un poco la visión del órgano, ya que hablamos de Conmebol y de AFA desde ese punto, y después, bueno, preguntarte sobre, entre toda la cantidad de campañas que lleva adelante AFA, con los distintos temas, como dijimos, pero también, sobre todo, racismo y discriminación, sobre la campaña en particular, Sacale roja al racismo, que es una campaña que están impulsando muy fuerte. Bueno, vamos a tratar de ser breve, así Carlos no se pone mal. Con respecto a la posición que tenemos en la Cámara de Apelaciones de FIFA, sería injusto de mi parte establecer una posición uniforme del cuerpo, porque esto se ve caso por caso. Sí, los últimos que me tocaron a mí, junto está siempre el presidente, está siempre Neil, entendimos un poco o logramos que se entienda que con la mera punición no se logra el objetivo, ¿sí? También tuvimos mucho la ayuda de las federaciones, de la Federación Mexicana. A mí me tocó la particularidad de defender a Argentina a mi propia Cámara, a la Cámara de Apelaciones, y por ahí hemos logrado cambiar un poco el paradigma de buscar más ir hacia el lado de los programas, invertir esa plata de multas o dejar alguna multa en suspenso para que se pueda invertir en programas, campañas, programas que tiendan a disminuir la discriminación en estadios y en el fútbol, siempre viendo resultados, ¿no? Si los resultados no son adecuados o si la federación no utiliza ese dinero en ese fin específico, obviamente la multa tiene vigencia y hay que pagarla. Pero lo que antes era un cierre de gradas de manera permanente, parcial o total, hoy se buscan soluciones alternativas basadas en la educación, que es un poco el puntal que estamos diciendo. Y con respecto a la campaña, me gustaría que veamos el video, son 2 minutos y moneditas, y después hacer 2 reflexiones finales que tengo anotadas acá, ¿puede ser? Bien, esto fue en el partido con Venezuela, la última fecha. El proyecto Sacarle tarjeta roja a la discriminación, al racismo, a la xenofobia, a la homofobia. Ayer lo escuchaba el compañero estudiante de La Plata, no sé si está, que decía que había hecho una campaña publicitaria con $5.000, ¿no? Un spot publicitario. ¿Saben cuánto nos salió a nosotros eso? 0. Es todo con gente nuestra, el equipo de diseño, la gente de medios y bueno, algunos que colaboramos con algunas ideas para desarrollar esta campaña, ¿sí? Y todo con personal nuestro. Si ustedes ven, todos los chicos que están en el estadio de River trabajando son personal de la asociación que además de ir a ver el partido van 4 o 5 horas antes y trabajan. ¿Qué buscamos? Concientizar con los protagonistas, ¿sí? A todos los nenes y a los padres, porque los nenes van con los papás, se van con esa tarjeta roja, que de un lado tiene la tarjeta roja del árbitro y del otro lado tienen a Scaloni, tienen a Messi, y la van a utilizar siempre, porque es un recuerdo. Entonces, permanentemente, es como el pájaro carpintero, ¿viste? La idea va tic, 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 tic. Entonces, me parece que eso suma y mucho. Estaba el Chaqueño Palavecino ahí, que es un cantante que estaba en cancha y se prestó. Y ese día, nosotros, en el marco de las sanciones, tuvimos un cierre parcial de tribuna. La Centenario Baja, para el que conoce la cancha de River, es la popular baja del lado de Figueroa Alcorta. Teníamos un cierre de esa tribuna por parte de FIFA junto con la bandera que estaba puesta en la platea superior. Pensando cómo poder capitalizar esto y que no sea una simple sanción, se nos ocurrió proponerle a FIFA llenar esa tribuna, en vez de que quede vacía, gris, fea, llenar esa tribuna con niños, niñas y organizaciones, ONGs, que busquen proteger la temática. Y nos dijeron que sí. En esa tribuna hubo 7.000 niños y niñas de los clubes de AFA, ¿sí? Una cantidad por club, y a los clubes le pedimos especialmente una cosa. Tenían que traer a los chicos y chicas que nunca hubieran ido a la cancha de River a la selección, ¿sí? Era la condición. Sobre todo apuntando a aquellos que por su realidad fáctica, su realidad económica, su realidad familiar, no hubieran podido nunca tener esa posibilidad de ir a ver
a Messi en su último partido por los puntos en una eliminatoria, ¿sí? Que aparte se daba esa situación. La verdad que fue un éxito, los niños se fueron chochos, a nosotros nos recontrasirvió, creo que generamos un montón de conciencia en ese partido y la verdad que fue bueno. Esta misma campaña, se va a repetir mañana, viernes, 20 horas, cancha Argentinos Juniors, se juega la primera fecha de la Liga de Naciones, que no es otra cosa que la eliminatoria del fútbol femenino en busca de las plazas para el Mundial Brasil 2027. Vamos a repetir la misma campaña. Si ustedes vieron el video, la campaña no solo es contra la discriminación, también está la gente de mi equipo que trabaja en toda lo que es la política de salvaguardia. Veían 2 pizarrones, uno rojo y uno verde, con distintas consignas. Zona riesgosa, zona segura. Los niños toman la consigna y eligen, según su criterio, si es una zona segura o si es una zona insegura, para su vida en realidad, porque no son consignas de fútbol. Creo que todo eso suma, creo que hace a lo que venimos hablando acá. Tengo 2 comentarios finales, o 3. El primero, la discriminación, como dijo Gustavo, también es contra las mujeres a veces, ¿sí? Lamentablemente. Nosotros en AFA, creo que con la política de Chiqui, ya desde el 2017 en adelante, o desde 2018 en adelante, tenemos zanjada esa cuestión, ¿sí? Un montón de hechos lo demuestran, obras, situaciones hasta jurídicas, ¿sí? Monse me tuvo que aguantar cuando la llamé porque teníamos una solicitud de una jugadora trans para jugar en la primera división de nuestro fútbol femenino. Como dije siempre, el teléfono siempre abierto, consultamos y después tomamos la decisión que el comité ejecutivo tenía que tomar. Pero esa protección de la diversidad, ese reconocimiento de derechos, algo que nos gusta utilizar mucho a nosotros, esas palabras, ese reconocimiento de derechos está permanentemente en la gestión del Presi, de Chiqui, y creo que se traduce en hechos. Cierro con 2 cosas. Primero, Gustavo, yo te pido perdón porque a mí me da mucha vergüenza cuando veo a un hincha argentino hacer el gesto de mono o el de macaco, ¿sí? Me parece que es una afrenta muy grande para la comunidad brasileña, para el pueblo brasileño, que no tiene que pasar. Pero tampoco tiene que pasar que cuando nosotros vamos a tus canchas nos muelan a palos, ¿sí? La policía, solamente por portación de pasaporte o de camiseta, ¿sí? Eso también es discriminación y a nosotros nos afecta mucho, ¿sí? Y se lo he planteado. Es verdad, y se pasó 2 veces en Belo Horizonte, mi ciudad. Sí, con pasa, Boca Juniors. pasa en muchas ciudades de Brasil, en la gran mayoría, ¿sí? Y lo he planteado a pedido de mi presidente en Conmebol, ¿sí? Perdón, pero yo lo considero así y es un tema que a nosotros nos preocupa mucho porque nuestra gente, los argentinos, hinchas de nuestros clubes, cada vez que van a Brasil van con miedo, ¿sí? Y eso no debería Y pasar. tenemos vergüenza porque nuestra policía no es así. Es una imagen terrible. Lo último. Cerrando, y como soy mujer y tengo discriminación positiva Pero espera, también. te quiero dar algo para vos. Bueno, ok, ¿Sí? para mí. Segundo, quiero felicitarte a vos y a Neri, porque sé que son los factotum del complejo Suma, que tuve la oportunidad de conocerlo la otra vez. Quiero que lo expliques muy rápidamente, muy brevemente, ¿sí? Porque la verdad que es un proyecto hermoso que nació como una idea y ya está cristalizado. Nada más, Bueno, muchísimas gracias. No, simplemente siempre recibimos muchísimas críticas de qué hacemos con la plata que juntamos para la discriminación, por actos de discriminación o violencia. Estamos abriendo un centro comunitario donde 2.000 niños en situación de vulnerabilidad van a ir al centro comunitario Suma para recibir educación. No reemplazamos la familia, no reemplazamos la escuela, pero sí utilizamos el poder transformador que tiene el fútbol para cambiarle la vida a esos niños donde las estadísticas nos dicen que 8 de cada 10 sudamericanos no comprenden lo que lee y 9 de cada 10 sudamericanos no sabe hacer las 4 operaciones matemáticas básicas y 40% de nuestros niños sufren algún tipo de abuso en su seno intrafamiliar y lo que buscamos es a través de este centro, que ese niño que cruce el pórtico pueda ser niño, pueda conocer sus derechos, pueda jugar, pueda sentirse querido y sobre todo podamos entender todos los que estamos en esta industria
que una pelota que rueda es una vida que se salva. Y como yo digo, si logramos salvar la vida de un solo niño, el trabajo está hecho. Así que les invito a todos a que nuestra posición en esta industria que nos da tanto, podemos utilizar la pelota para no discriminar, para que ese niño pueda tener un plato de comida sobre su mesa y ese niño pueda ver que hay un futuro. Creo que todos colaboramos en ese granito de arena para hacer este mundo un mundo más justo. Así que muchas gracias. Excelente, les agradecemos muchísimo, un verdadero gusto este panel y bueno, damos por cerrada la mesa.